Listo, bueno, les cuento que la sesión de hoy he estado como tratando de adaptar un poco los contenidos a lo que a lo que he ido viendo de los espacios pues como de encuentro. Y lo que estoy haciendo es como una adaptación, digamos, como un punto medio entre lo que uno ve en metodología de investigación, entre la sesión anterior y esta, ir trabajando herramientas alrededor de lo que tiene que ver pues como con lo contable. Y ya digamos que a partir de creo que ya para la próxima sesión sí estaríamos como más unidos al pensum, más alineados pues con lo que tenemos que ver en el programa, pero sin dejar como los elementos que me parecen básicos para poder desarrollar pues como la actividad digamos la actividad investigativa. Entonces, de pronto hay una distancia un poco pequeña entre lo que está en el módulo y lo que hemos visto en la sesión anterior, bueno, la sesión anterior y esta, porque estoy eso es como buscando puntos medios y como en la sesión anterior, pues del primer encuentro nos dimos cuenta que en la parte de metodología de investigación había algunas cosas que hay que reforzar, entonces estoy aprovechando la sesión de hoy para hacer ese espacio, o sea, para reforzar muy bien el tema de la, de la parte, pues, como de las bases de la metodología de la investigación, y ya iríamos a entrar en materia, en elementos, pues, como de herramientas, de instrumentos, de formulación de preguntas, de formulación de investigación, muy dirigido, pues, al campo en el que ustedes están. También, como habíamos dicho, o me habían dicho que la mayoría de ustedes ya había visto estadística, entonces no quedarnos tanto en esa parte, porque vimos que sería un poco llover sobre mojado, sino concentrarnos más en la parte de la parte investigativa, de la parte, digamos, como de los instrumentos de investigación, que creo que son herramientas que son básicas y que hay que dedicarles como buen tiempito para poder como trabajarlas sin problema. También les cuento que como para la semana 8 nuestra actividad consiste en entregar una, como un microproyecto de investigación contable. Hay que tener en cuenta que nuestra tarea sí está muy cerrada, muy, muy, muy alineada a nuestro campo, digamos, como profesional. Entonces, el día de hoy, para la última parte de esta sesión, estoy diciendo, digamos, como hacia las 10 de pronto un poquito antes, porque sí me gustaría poder tener tiempo como para reflexionar con ustedes las preguntas. Vamos a formular, pues, como la pregunta, el tema y la pregunta de investigación. Recuerden que en el primer encuentro hicimos como un micro ejercicio ahí, que esto está como muy interesante. La idea es que hoy hagamos ya la pregunta de la microinvestigación que van a entregar en la semana 8. Con eso, semana a semana, iremos avanzando en cada uno de los elementos de esa investigación y así, cuando estemos en la semana 8, el día de la entrega, no va a ser como que van a estar corriendo toda una semana para poder entregarla, digamos, como el resultado, sino que hemos estado, digamos, como trazando un camino. Y eso nos permite también ir haciendo asesorías. Entonces, hoy vamos a hablar de la pregunta que cada uno va a tener, a concretarla y a darle como forma según el campo investigativo que ustedes estén desarrollando. La siguiente semana, entonces ya miraremos, por ejemplo, el tema de los instrumentos de medición, ya miraremos el tema de las posibles variables para que ustedes empiecen a desarrollar la investigación como tal. Luego miraríamos el tema de fuentes, por ejemplo, o sea, lo que llama estado del arte. Hay varias como, como herramientas que iremos trabajando con ello. Entonces, si hacemos el ejercicio de manera como juiciosa y rigurosa, recuerden que esta microinvestigación no es muy amplia, no es grande, en el sentido de que no voy a perder una gran investigación en que les invierta pues muchísimo tiempo, sino más bien muy rigurosa en la medida en que esta investigación sí tiene que dar cuenta de lo que hemos trabajado o lo que estaremos trabajando en estos espacios. Entonces, vamos que la preocupación va a estar ahí. No tanto en pues, que sea una investigación de 100 páginas, es decir, no se preocupen, no va a ser eso, sino más bien en que va a ser el resultado de lo que hemos ido aunando. Entonces, esa investigación que me entregue en la semana 8 va a tener una pregunta coherente a la investigación planteada, va a tener unos instrumentos de medición coherentes a ello, todos los resultados van a estar muy coherentes también a la hipótesis. Hoy entonces la idea es tener como esa primera parte, o sea, tener la parte
temática, pregunta, problema e hipótesis, y ya con ello, las siguientes semanas, entonces vamos a mirar qué instrumentos de medición nos pueden ser útiles para eso, cómo vamos a hacer el muestreo. Creo que va a ser bien interesante, y si lo tomamos bien, creo que sí se va a convertir en un ejercicio muy válido pues, para otros espacios y que realmente creo que les va a servir. Pero además, eh, siempre inicio, o bueno, siempre quiero trataré de iniciar siempre estos espacios más bien haciendo como unas reflexiones alrededor de lo investigativo. La sesión anterior estuvimos haciendo eso un poco, hoy continuaremos con ello, también desde la visión un poco del maestro Stanislao Zuleta, porque como vamos a estar trabajando siempre herramientas, son de algunas maneras como tips para generar investigaciones, suele confundirse, siempre suele pensarse que eso fuera como algo muy plano. Entonces, digamos, la sesión anterior queríamos mostrar que, que- que las preguntas de investigación están ahí en todas partes y cualquier tema puede ser investigado, que eso es cierto. Pero hoy la idea es mostrar también como la contraparte y es que hacer investigaciones pues requiere un rigor, requiere una organización y además de eso hay que tener pues como una, una, una claridad sobre ello y es que no siempre es fácil generar investigaciones en la medida que requiere pues como de ciertos elementos. Entonces, como para iniciar el día de hoy y no volver esto pues como un monólogo de mi parte, voy a iniciar con una pregunta que espero que todos y todas puedan responder y ya pues iniciaríamos como con el tema. Y eh, la pregunta es, ¿para investigar siempre hay un método preestablecido? Esa es la pregunta de hoy. No si hay un método, sino si hay un método preestablecido para investigar. Entonces, no sé quién quiere iniciar respondiendo ello. Esa es la pregunta. Entonces, pues yo creo que no hay un método como tal preestablecido, pero sí hay varios. Dale, Elsa, como Yo creería concreto. que hay métodos para investigar. Sí, muy bien. O sea, tú dices que no hay uno, sino varios. Exactamente. Muy bien. ¿Lorna? Uf, yo creo que no hay un método, ya que cada persona que va a iniciar una investigación, que buscaría su propio método que se acomode a ello para iniciarla. Muy bien, Lorna. Levantó la mano Jorge, creo. Sí, dale, Jorge. Profe, yo creería que hay más bien como una base, puede haber una base preestablecida como para iniciar esa investigación. Ya el método se va como adaptando como a la circunstancia o al tema que se vaya a investigar. Muy bien, Jorge. Fabiola. Profe, hiciste es como una secuencia de cómo se podría hacer, pero pues todos no aplicamos el mismo método para investigar. Muy A bien. uno que nos facilita unos métodos, a otros pienso que otros no. No todos investigamos de la misma forma. Sí, muy bien, Fabiola. Por ahí vamos también. Va Mari y luego Tatiana. Ah, pues ya creo que se quedó sin internet. Mientras tanto, responde tú, Tatiana, mientras llegue otra vez Mari. Profe, yo creo que pues que cada persona tiene diferentes formas de investigar o apoyos, pero yo una vez vi algo sobre los métodos de investigación y pues es depende como lo que uno va a investigar, si son números, si son pues la ciencia, son como apoyos, me parece a mí que sí son válidos usarlos. Muy bien, Tatiana. ¿Alguien más? Bueno, esperemos a ver qué. Mari, ahora sí que volviste, cuenta. Buenos días, profe, qué pena, justo me cayó la llamada. No te preocupes. Pues igual que mis compañeros, yo opino que no hay un solo método específico. Son muchos métodos que podemos utilizar para realizar una correcta investigación.
Muchísimas gracias, Mari, por tu aporte. ¿Alguien más de los que está acá quiere aportar? Marta, de pronto. Sí, profe, buenos días. Yo pienso, Sí. profe, de que el tema de la investigación es como cuando uno va a hacer un ensayo, profe, todo mundo se enfoca en lo que quiere exponer, en lo que quiere investigar, y en el método de la investigación, profe, es demasiadamente muy extenso ese tema, ¿sí? Entonces, yo lo pienso por ese lado, profe. Muchísimas gracias, Marta, y sí, creo que todos estamos muy en sintonía con ello. Y digamos que la idea de esta pregunta también es que a veces suele suceder que uno ve un seminario de metodología de la investigación, bueno, cuando es un buen seminario, y uno cree que está haciendo como un curso de cocina, ¿no? Como un recetario. Entonces ya con lo que voy a ver en este curso, entonces son 2 de agua por 1 de arroz, más una cucharada sopera y unos minutos después voy a tener mi investigación lista. Y resulta que no. La investigación es un proceso complejo y eso depende de varios factores. Uno, como lo dicen, o sea, pues, hay muchos campos del saber y eso significa que para cada para cada pregunta hay una metodología de respuesta diferente. O sea, recordemos que metodología de la investigación es como el camino a seguir para. Entonces, cuando yo digo que, que hablo, cuando uno cree que hay como un preestablecimiento de los métodos, entonces como si pensara que como todas las respuestas que yo tengo las voy a solucionar a través, por ejemplo, del método científico, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, no, sí, entonces hay un método, y con este método voy a poder responder todo. Resulta que no. Y es más, hay otro elemento que está ahí, y es que hay muchas preguntas que todavía no tienen una metodología como tal. O sea, hay preguntas que creo que ahorita de alguna manera lo estaban diciendo, que hay muchas preguntas que todavía no se sabe cómo responderlas. Por ejemplo, hablemos de las ciencias. Todavía hay muchas preguntas sobre el origen del universo, si cuándo fue que inició o cómo inició, o sobre si el universo se expande completamente. Bueno, hay varias, no sé si ustedes han visto esa serie de Cosmos, que es una serie muy bonita, pero en esa serie muestran que hoy, 2021, con toda la tecnología que tenemos, con naves espaciales, con satélites, con celulares de última gama, con teleclases, con telepresencialidad que llamamos en la remita, todavía hay preguntas sobre el principio, o sea, preguntas que parten de que no hay certeza de cómo se inició, por ejemplo, la vida en el universo. Y eso indica que los métodos de búsqueda de esa pregunta no han sido suficientes. Es decir, si tú tienes una pregunta sin resolver, también es que no tienes un método que sea capaz de responder esa pregunta. Entonces, fíjense que en cosas tan profundas como eso, hemos visto eso. Y si ustedes lo trasladan a algo más, mm, digamos, más del día a día, como por ejemplo el hambre, o sea, o la pobreza. Ustedes miren que todavía tenemos sociedades muy desiguales, o sea, y no solo Colombia, en general en el mundo ahí la hambruna es un fenómeno que todavía existe, y que todavía exista ello significa que no se han construido métodos sociales, digamos, como políticas que permitan darle solución a ello. Entonces, faltan construir métodos que permitan darle solución al hambre, por ejemplo. Entonces, fíjense que en preguntas muy de la realidad podemos ver que si no hay respuestas todavía es porque tal vez los métodos que se han seguido no son. Y eso requiere decir que hay que buscar otros métodos. Entonces, bueno, aquí como para la primera parte, vamos a hablar un poco alrededor de Stanislao Zuleta. Voy a hablar solo pues una diapositiva muy corta antes de iniciar con el tema que nos compete hoy, porque en el tema que nos compete hoy pues tenemos que abordar varios conceptos que me parecen importantes y al final ya iríamos con la parte pues como que nos compete, que es la reflexión alrededor de la pregunta de investigación con la que vamos a trabajar estas 7 semanas que nos quedan. Entonces, Stanislao tiene un concepto, o sea, él tiene un concepto en uno de los capítulos del libro de él sobre ciencias sociales, ciencias naturales. Él habla del fetichismo del método. Y entonces él dice que, por ejemplo,
es fetichismo, es adjudicar al elemento de un discurso el carácter científico que puede tener. ¿Qué es lo que está diciendo, por ejemplo, ahí Estanislao Zuleta? Lo que nos está diciendo Estanislao es que muchas veces nosotros creemos que por el tono en el que decimos las cosas o por el lenguaje que usamos para las cosas, esa tiene a per se un carácter científico. Entonces, si yo vengo aquí a decirles, por ejemplo, no sé, usar un lenguaje rimbombante, no sé si les ha pasado que hay personas que tienen un lenguaje que es a veces hasta difícil de decir, de entender, porque usan muchas palabras complicadas, enrevesadas, parece que estuviera como, no sé, hablando en casi que en otro idioma. Eso hace, eso hace parecer que lo que se está diciendo es verdad, o sea, porque yo estoy usando como una decoración muy profunda, eso se llama eufemismo, bueno, la forma en la que yo decoro las cosas para que no suenen de cierta manera. Entonces hay gente que usa muchos eufemismos, pues usa muchas palabras así extrañas y cree que eso le da carácter científico a lo que dice, y eso no solo en el habla, sino digamos como en los textos. Entonces se habla, no, es que eh, eh, según este documento se ha basado en la metodología de investigación propuesta por, eh, a- por ejemplo, ABA, que es ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces ustedes como ponen ABA y ponen ambientes virtuales de aprendizaje y eso suena digamos, como riguroso, creen que eso ya le da validez al texto y no, o sea, el texto no es válido según el lenguaje que ustedes usen, sino según el proceso investigativo al que lleguen. El tema del tratamiento, o sea, de las palabras, de qué fuentes investigativas ustedes van a hacer, de qué teóricos usen, de qué tipo de mediciones, pues eso se los da es la investigación misma. Y, y vuelvo a lo que lo que hemos trabajado desde la sesión anterior, y es que o sea, una investigación es siempre una teorización de la realidad. ¿Sí? O sea, ustedes siempre tratan de reflexionar lo que ven. Puede ser en todo, o sea, puede ser un seminario, puede ser alrededor de un tema contable, ¿sí? Puede ser alrededor de un tema muy preciso, pero es la manera en que ustedes reflexionan ese tema. Pero si ustedes, si cuando uno cree, o sea, cuando es el fetiche del método, que uno cree que las herramientas teóricas que yo tengo me van a servir para entender e interpretar cualquier cosa, y resulta que no es así. Si yo voy con esa predisposición, o sea, si yo voy creyendo que eh, si yo voy creyendo que lo que yo sé me va a servir para interpretarlo todo, pues lo que voy a hacer es tratar de forzar mis herramientas teóricas a la realidad. Y pues eso no sirve, porque pues finalmente lo que estoy haciendo es forzando contenidos, o sea, lo que estoy haciendo es tratando de poner, encapsular la realidad en dos o tres conceptos que tengo, dos o tres categorías, y siempre la realidad se va a desbordar. Por eso siempre, los métodos de investigación son siempre formas de interpretación de la realidad. Pero si ustedes no, bueno, si nosotros no, perdón por ser un poco despectivo allí, si nosotros no tenemos eso presente, entonces creemos que tenemos la fórmula del arroz, o sea, que voy a hacer pues arroz porque todo es solo de una manera, y pues finalmente no voy a poder construir digamos, procesos de investigación que sean realmente válidos. Hay otro tema ahí que por ejemplo, Estanislao nos dice, y es que Estanislao Zuleta hace una crítica muy fuerte a lo que se llama el orden riguroso de las tesis. ¿Y qué es el orden riguroso de las tesis? Es que cuando vemos, por ejemplo, el método científico o cuando veamos esta investigación, bueno, en esta misma investigación que estamos haciendo, entonces estamos diciendo que ustedes tienen que tener un tema, tienen que tener un planteamiento, o sea, una pregunta, problema, un planteamiento, un problema, tienen que tener una hipótesis y sobre esa hipótesis tienen que desarrollar, digamos, ya unos métodos de análisis e investigación, ¿sí? Un constructo, también se le llama en la parte contable. Pues a Stanislao le parece que a veces es más importante para Stanislao a veces dice, pareciera que es más importante la forma en la que se hace la investigación que el contenido de la investigación. Entonces, él dice, yo veo muchas tesis que cumplen con los requisitos, o sea, que tienen los pasos que les exigen, pero son tesis que no dicen nada.
Mientras que he conocido, por ejemplo, El Capital de Marx, no sé si ustedes se han acercado a esa obra en algún momento, es una obra descomunal, y Marx no construye el capital siguiendo ningún método más allá del que él mismo construye. De hecho, hay método de investigación marxista. Él crea también su propio método. O Freud también hace, digamos, construye su propio método para el psicoanálisis. Pero entonces, lo que dice Stanislao es, si Marx hubiera presentado el capital en la universidad, se le viene rechazado porque no cumplía, no cumplía el orden solicitado. A Freud le vienen rechazados sus tesis porque no cumplen la forma. Entonces, entonces Stanislao dice, no, o sea, ojo, hay una cosa, es decir, que uno aquí tiene unas herramientas, o sea, hay unas formas que facilitan las investigaciones, y otra es que a nosotros nos preocupe más la forma de la investigación que el contenido, ¿sí? Que nos preocupe más cumplir con las pautas que se dan, cumplir con las normas que existen, que hacer la misma investigación. Y eso, por ejemplo, es algo que pasa mucho en la academia. En la academia es, digamos, como una tara que tenemos en todas las universidades, creo yo. Y es porque, claro, como uno tiene que cumplir ciertas normas, tiene que estar, eh, eh, hay ciertos decretos, ciertas regulaciones específicas. Entonces uno siempre se preocupa mucho por cumplir la norma, y muchas veces el tema del contenido, el tema de lo, que es lo carnudo de las investigaciones, pasa un poco de soslayo. Que yo miro es más bien si cumple con los pasos que se dicen, no, y no me quedo en mirar qué tan contundente, por ejemplo, o qué tan profunda es la investigación que se está dando. Eh, Hay otro elemento, por ejemplo, que plantea aquí es Zuleta, y es que dice que muchos queremos tener la verdad antes de emprender la búsqueda. Y claro, eso nos pasa y es porque uno preconcibe, preconcibe también, por ejemplo, cuando uno hace una hipótesis, pues uno está preconcibiendo o sea, uno está partiendo de una idea, de lo que uno cree, eh, de lo que uno cree como que va a ser. Pero muchas veces esa hipótesis se termina volviendo como una carga, en la medida en que si los resultados no están yendo hacia la hipótesis que yo tengo, pues muchas veces yo desisto, porque se me está cambiando mi idea. Y eso es terrible, porque entonces lo que está haciendo es que yo no estoy haciendo un trabajo de investigación, sino que lo que yo quiero es corroborar una verdad que yo creo que es inmutable. Y eso en la investigación no se puede. O sea, si no tiene como una verdad preconcebida, pues no tiene sentido además hacer la investigación, que la investigación lo que tú quieres es corroborar o cambiar. O sea, en el método, por lo menos científico, si la hipótesis es errónea, pues tú vuelves, o sea, no hay problema. Eso no debería tener, digamos, como complicación al respecto. Sin embargo, suele suceder eso, eh, que creo que construimos todos fundando no una hipótesis, sino un axioma. Un axioma es una verdad evidente. Pero entonces cuando esa verdad se nos cae, ya no, se nos desbarata la investigación y no debería ser así. Les voy a contar una pequeña anécdota de lo que me pasó a mí, por ejemplo, que cuando yo hice la tesis de pregrado, la hice sobre historia, memoria y literatura de la masacre de las bananeras. Un hecho pues, que pasó en Ciénaga por allá a inicios del siglo XX, en 1928. Yo había leído Cien años de soledad, no sé, ¿alguno de ustedes ha leído Cien años de soledad? No, señor. ¿No? Bueno, les cuento que además Cien años de soledad es como una de las grandes obras de Colombia, incluso de América Latina. Está el tema del Nobel de Literatura de Colombia por ello, pues de García Márquez. Pero en Cien años de soledad hay un capítulo, o una parte más bien, en donde habla de la masacre de las bananeras, que es un hecho histórico, que es unos obreros que estuvieron protestando en Ciénaga por mejores condiciones, y lo que hace es que el ejército hace una masacre ahí. Yo lo que quería hacer era hacer un análisis, o sea, cuál fue el hecho histórico, cómo lo narran en Cien años de soledad, o sea, mirar como las cercanías y las distancias entre lo que dice la literatura y lo que dice lo histórico. Y fue a Ciénaga, o sea, me fui hasta Ciénaga, Santa Marta. En esa época estaba en el pregrado, no me fui pues en un plan tan cómodo, pero me fui pensando
en cómo, o sea, en qué era lo que había conservado el pueblo, o sea, cómo se conservaba eso a través de la memoria. Si la gente sabía lo histórico o si la gente sabía el relato fantástico o qué era lo que había o que la gente conservaba de eso. Entonces, por eso llamaba historia, memoria y literatura. Y toda la tesis la trabajé así acá en Pereira, ¿no? Pues hasta que duré con eso por ahí unos 5 meses trabajando, trabajándole duro a esa tesis, incluso más, yo creo que por ahí 6, 7 meses. Pues imagínense que yo tenía toda mi tesis hecha, pues organizada, la parte histórica, la parte de los autores que yo había trabajado, autores sobre la memoria, autores de historia, luego por eso también hice la tesis, la maestría en historia. Y aquí no, imagínense que yo llego a Ciénaga y cuando llego a Ciénaga y empiezo a preguntar, por lo menos en el muestrejo que yo hice, nadie se acordaba de nada de la masacre de las bananeras, nadie sabía nada, no tenía ni idea. Pues ahí por lo menos en la plaza pues como yo había delimitado como el lugar donde había ocurrido la masacre para poder hacer un muestreo en la gente y no en la parte académica, porque pues después hablé con otras organizaciones, ellos sí lo tenían presente, sino en la gente de a pie. Que en el muestreo que hice nadie. Incluso hay una estatua ya gigante como en homenaje a los mártires de las bananeras. Esa estatua la hizo Rodrigo Arenas Betancourt, que es también el que hizo aquí el Bolívar desnudo. Y entonces resulta que, oh sorpresa, nadie se acuerda. Entonces, Eduardo, devuélvete a Pereira y rehaz la tesis y ya no la puedes hacer sobre la memoria, si tú no quieres, sino que tienes que hacerla sobre el olvido. Porque lo que yo presumía, que era que la gente se acordaba de cierta manera, o tenía, pues no se acordaba, no, tenía presente esa situación, no pasó. La gente no tenía eso presente. Entonces ya el tema de la memoria no, me tocó olvidarlo, tocó construirlo no desde la memoria, sino desde el olvido y buscar autores que hablaran del olvido, de rehacer parte incluso como el corpus teórico. ¿Pero es por qué? Porque pues, yo iba con una hipótesis que consideraba totalmente cierta y verídica y cuando llegué a la realidad me dijo que no era así. Ahora alguien hubiera podido coger eso y no importarle, inventarse los datos y justificar la tesis que ya estaba hecha. Pero pues eso primero no es una actitud investigativa coherente, eso no es ni siquiera ético con la labor profesional. Pues lo que les digo es eso, ¿sí ven? O sea, si uno va con una verdad preestablecida, pues finalmente no va a poder como construir una eh, no va a tener sentido la investigación. Aquí está pues lo que hemos hablado, ningún concepto llega a ser definitivo, o sea, no hay nada que uno diga que es que esto, con esto, si yo trabajo esto, esto me va a servir siempre para toda la vida, ¿no? O sea, realmente eh, no hay conceptos definitivos porque todo es mutable, todo es variable y eso también nos dice a nosotros eh, que las investigaciones deben tener eso muy claro. Si ustedes están enfrentando una investigación, tener claro que es posible que esas herramientas que incluso les estoy dando en este momento no sean suficientes para lo que quieran hacer y que haya que buscar otras herramientas, haya que buscar otros métodos. Eso es posible. Los conceptos siempre son variables y lo que decía creo que era, no sé si Ilsa o Tatiana, pues que hay muchísimas, o sea, hay muchísimas cosas por investigar y por ende, pues hay muchísimos métodos de investigación. Y eso nos indica que, como hay tantos métodos de investigación, pues uno ve algunos solamente en estos espacios y puede que esos que vemos en estos espacios no sean los que yo necesito para la investigación. Y eso pues habría que buscar cómo darle solución en el camino laboral. Hay otras dos, digamos, como tesis para cerrar esta parte de Stanislao, y es que él dice, por ejemplo, que el pensamiento produce angustia. No sé si alguien quiere intervenir con esto, qué es lo que nos dice eso, cuando él dice que el pensamiento produce angustia. Bueno, ¿nadie tiene alguna lectura sobre ello? Cuando decimos que el pensamiento produce angustia, digamos, alguna imagen que se le venga a la cabeza sobre esto. Bueno.
Lo que nos dice Stanislao cuando dice que el pensamiento produce angustia es que pensar no es fácil. Si yo quiero estar tranquilo, no pienso. Cuando uno dice, ya que, como se dice en la universidad, a la maldita sea, ya lo que se venga. Pero lo que está haciendo es no librarse de la angustia de pensar y de decidir. Fíjense que muchas cosas nos pasan a nosotros como proyecto social, será la palabra, como entidad social, porque no decidimos. Y de alguna manera, no decidir es no pensar y es más fácil. Puede que la responsabilidad no sea, la responsabilidad sea igual de grande o más que los que toman postura, pero me evita angustiarme, pensar como elegir bien, por ejemplo, en la marca de las votaciones o tomar decisiones que sean las más adecuadas, pero que me genera muchos dolores de cabeza. Entonces eso, por ejemplo, pensar a veces se asocia como el dolor de cabeza. Cambio, si yo no pienso, pues no me angustio. Y eso pasa con las investigaciones. Si ustedes hacen una investigación, pues obviamente tenemos que pensar y pensar nos indica que vamos a tener dolores de cabeza porque efectivamente vamos a estar en una situación digamos, como de estrés constante, de no saber cómo poder darle como solución a ello. Y eso es un momento siempre en la investigación, porque siempre hay un momento de caos, un momento donde se eleva a uno todo y eso es algo habitual. Entonces, muchas veces para nosotros es más fácil pensar en el método básico, simple, sencillo, aplicarlo a cualquier cosa, que eso no, pues no nos va a generar angustia, porque como ya está todo organizadito y todo está bonito y nos queda bien, entonces, pues así es que yo quiero que se generen las investigaciones, pero resulta que no siempre pasa así. Y hay angustias porque, no sé, el proyecto fue demasiado ambicioso y no me alcanza el tiempo para poder cumplir con lo que quería como en los plazos establecidos, o también pasa que, que, por ejemplo, necesito buscar demasiados autores para darle soporte teórico a lo que estoy investigando, o necesito hacer, no sé, muchas cosas, y eso, pues sí, eso angustia. Si estoy sobre el tiempo de la entrega, eso genera angustia. Cuando uno se embarca en hacer una investigación de verdad, pues siempre va a estar angustiado pensando en ello. Ya uno hasta duerme pensando en la investigación, duerme pensando en los teóricos, duerme pensando en lo que le falta, y eso da cuenta de que es un ejercicio que es difícil. Y por ende, pues para uno es mucho más fácil el dogma, y el dogma es como esos elementos preestablecidos que garantizan que yo no tenga que estar pensando mucho en las cosas, sino que me dan pues como solución a ello. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna intervención sobre estas lecturas que tuvimos aquí de Zuleta. No, profe, todo muy claro hasta acá. No, profe. Listo, muchas gracias, Ilsa y Tatiana. Vamos entonces aquí a la parte ya en materia que tiene que ver con la investigación, que se refiere a la medición del fenómeno. Ojo, esto para ustedes es vital, porque la investigación que vamos a hacer va a ser sobre todo cuantitativa. Y como va a ser una investigación cuantitativa, pues lo que nosotros necesitamos tener claro es qué es la medición, para qué sirve la medición, y luego, pues bueno, más adelante vamos a mirar un poco el tema de las, de los instrumentos que vamos a usar de medición, porque eso está muy aunado, digamos, como al tipo de investigación que vamos a desarrollar. Bueno, entonces hasta en este ratico, en estos que 40 minutos, yo creo, vamos a 40, 50 minutos a hablar de esta parte de la medición. Ya haríamos la parte de la pregunta de investigación. Vayan pensándola, qué es lo que van a trabajar. Les recomiendo, mientras vamos avanzando en esto, eh, les recomiendo que piensen en un tema de la parte de contaduría, de la parte pues de su área, que sea interesante y que les guste, independientemente de que sea, digamos, como fácil o difícil el tema. ¿Por qué? Porque como van a estar varias semanas buscando, entonces entre más les guste el tema, se va a facilitar poder desarrollarlo.
Entonces buscan un tema como que porque, ajá, porque se les ocurrió de momento y resulta que no les interesa tanto, pues lo que va a pasar es que al caminar en estos días se van a generar, se van a encontrar con que pues, no les va a gustar tanto, de pronto no les va a agradar y eso hará que de pronto la investigación no tenga como la forma que les recomiendo, que se planteen un tema por lo menos que les parezca muy interesante dentro de lo que están viendo en la carrera, por ejemplo, algo que están bien, que vieron en algún semestre que les pareció muy interesante, o que por lo menos esté como atado a algo que ustedes quieran como trabajar o profundizar, que de pronto hayan pensado. Entonces, por favor, vayan pensando eso y, y quién sabe, de pronto esta misma pregunta de investigación la puedan desarrollar más adelante. Pues ya es como un primer gran momento y puede que este ejercicio que trabajemos en estas 8 semanas de mayor continuidad. Entonces también piensen, por ejemplo, en esa posibilidad. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema de medición del fenómeno. Para la próxima sesión sumé varias cositas porque está el tema de las variables. O sea, para la tercera sesión vamos a trabajar variables, vamos a trabajar el tema, bueno, de constructo, que eso ya es un problema más conceptual, eh, de recolección de información primaria y secundaria. Hoy estoy con este tema de medición porque quiero, como vamos a elaborar la pregunta problema, ya en la siguiente sesión podamos escoger, por ejemplo, qué tipos de medición vamos a hacer, qué tipo de información vamos a recopilar según lo que definamos hoy. Entonces, me parece un poco más organizado hacerlo así. Y bueno, también siempre reflexionar sobre esto me parece como válido y necesario. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de medición del fenómeno, estamos hablando que el investigador valora los diferentes eventos que le interesan al interior del proceso investigativo. Y eso tiene que ver que quien determina qué medición se va a hacer, o sea, qué tipos de mediciones se van a hacer, qué elementos se van digamos, a medir, es el investigador. ¿Sí? O sea, no, volvemos al tema. Por muy desarrollada la metodología que yo tenga, por muy, digamos, bien escogido que yo tenga como el referente metodológico, el referente teórico para mi investigación, uno, el investigador es el que tiene que saber, por ejemplo, qué mide y que tiene que saber que esa medición le va a dar cuenta de los resultados que busca en función de la pregunta que tiene. Nadie más. O sea, si uno espera que llegara un libro, además, no sé si alguno se ha acercado a un libro de metodología de investigación, son libros usualmente grandísimos que tienen un montón de gráficas, pero si uno cree que en ese libro de metodología le va a decir, vea, si usted va a investigar esto, entonces tiene que hacer estas preguntas y tiene que hacer medición en estas características. No, pues a menos que vayan a hacer algo como el DANE o cosas que ya están muy establecidas de pronto. De resto, todas las medidas, o sea, todas las mediciones que se hagan en la parte investigativa dependen totalmente del análisis del investigador. O sea, que cada uno tiene que pensarse y eso será el ejercicio de la próxima semana. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a tomar la muestra? ¿En dónde? ¿Qué población? Bueno, hoy por eso la idea es tener un buen espacio para que cada uno hable su pregunta y vamos dándole un enfoque que nos permita completarla en este tiempo que es corto, yo sé que es corto, pero que también nos vaya identificando cómo vamos a hacer el muestreo, por lo menos a quiénes. Está el tema también, por ejemplo, que la medición del fenómeno en la investigación sirve al principio para caracterizar los atributos de los objetos que se estudian. Es decir, yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, el analfabetismo en Pereira. Pues lo que yo hago es, ¿qué atributos creo yo que permiten caracterizar ese tema del analfabetismo? Entonces yo, por ejemplo, pongo rango de edad. ¿Sí? Entonces no es lo mismo hablar de analfabetismo hasta los 8 años, que creo que es algo solucionable, porque pues un niño, digamos, hay niños son niños que están atrasados en el ejercicio del aprendizaje, pero que no da cuenta necesariamente de un problema hablar del analfabetismo a los 60 años. Entonces fíjense que, o hablarlo después de los 30 años o después de los 20 años. Entonces fíjense que esas categorías, o sea, esos atributos que yo estoy dando son los que me permiten darle como forma a las categorías de análisis que estoy empleando para dar cuenta de una investigación sobre el analfabetismo previo. Si yo quiero mirar, por ejemplo, el tema de la pobreza en Pereira, eso es más complejo, porque es que o sea, primero hay que escoger cuál es el concepto de pobreza que yo manejo. Tengo que buscar unos autores
que sean unos referentes teóricos, y esos referentes tienen que ser el Banco Mundial, o la ONU, la UNESCO, o sea, entidades internacionales que tengan un concepto de pobreza, y sobre ese concepto de pobreza empezar a construir atributos. Entonces, por ejemplo, la pobreza se mide en qué? En ingreso económico. Entonces, ¿cuánto ingreso económico significa ser pobre, por ejemplo? El tema de canasta básica familiar, bueno, ¿cuántas veces se come al día? O sea, son muchos elementos que soy yo el que los tengo que construir para definir digamos, para definir los atributos de la categoría que estoy analizando. Entonces, fíjense que eso no es tan simple, y a veces uno asume preguntas que cree que puede resolver de manera fácil, por ejemplo, ese tema de la pobreza, y la cantidad de variables y de atributos que yo debo desarrollar para poder tener clara la categoría de pobreza son muchos, ¿sí? Es más, hasta el mismo tema de empleabilidad o cosas así, porque como son tantos los elementos que componen esa característica, pues hacer una medición se torna un poco difícil. En cambio, por ejemplo, la de analfabetismo, pues es más precisa, porque tú puedes, bueno, sabe leer y escribir. Lo que hago es coger categorías digamos, el tema de edad, el tema de sexo, de pronto el tema de estrato, pues que permita darle como más fuerza, o dar más estadísticas. Ahorita miremos eso. Pero en el marco concreto, sí es fundamental ver que inicialmente lo que te permite la medición es caracterizar, pues, los atributos de los objetos que se están estudiando, o sea, darle forma a esos objetos de estudio. Y al final, o sea, mira, al inicio te sirve para eso, o sea, para dar una caracterización, ¿cierto? Y al final lo que hace es ya darte formas espaciales. Entonces describe la naturaleza, la intensidad. Entonces tú ya calificas semejanzas. Entonces, por ejemplo, si uno hace un análisis volvemos sobre el analfabetismo, y resulta que yo me doy cuenta en esa investigación, en la pesquisa, o sea, en la búsqueda, que estoy haciendo un caso muy hipotético, no es un dato preciso, que el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Pues yo ahí digo, por ejemplo, sobre ese resultado, que la mayoría, bueno, o la mayoría de los analfabetos en Colombia son hombres, ¿sí? Fíjense que hay a partir de, o sea, hice un primer momento mientras voy definiendo atributos, pero al final, cuando ya he definido esos atributos, lo que estoy haciendo es generar ya como comparaciones, semejanzas, diferencias, y eso todo lo da la medición. Y son datos que incluso, eso es importante, muchas veces hay datos que yo tomo y no me doy cuenta de esos datos hasta el final, porque finalmente la recolección de información puede llevarme a encontrar muchas cosas que no estaba buscando inicialmente. Y eso es también lo bonito de esas investigaciones. Yo quería hacer un análisis sobre el analfabetismo en Pereira, pero haciendo la recolección de datos me di cuenta que la mayoría de los analfabetos en Pereira son hombres, por ejemplo. Entonces ya ahí no solo estoy hablando de analfabetismo, sino que estoy hablando de una comparación por sexo, ¿sí? O bueno, por género. O, por ejemplo, me doy cuenta que la mayoría de los analfabetos en Pereira son de estratos 1 y 2. Entonces ya estoy diciendo que el analfabetismo está asociado a la pobreza, pues, o por lo menos a la falta de acceso. Fíjense que con una recolección de datos, luego de que yo estoy haciendo, digamos, ya en la parte final, cuando analizo esos datos, ya estoy empezando a construir categorías de semejanza, y esas categorías de semejanza, pues luego me empiezan a dar otras conclusiones, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre este tema? ¿Alguna intervención? ¿Algún aporte? No, profe, vamos bien. No, profe. Listo, todo claro. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Muchas gracias a María Isa por responder. Entonces, también estamos que en la medición del fenómeno, dice que elaborar un sistema adecuado de medida requiere el haber identificado con anterioridad los fenómenos que se van a medir.
y volvemos al tema, o sea, no todas las medidas sirven para lo mismo. Si ustedes no, o sea, cuando uno, por ejemplo, desde la misma pregunta, desde que ustedes elaboran ahorita qué tema, o sea, mientras ustedes piensan el tema, mientras reflexionan la pregunta, mientras reflexionan la hipótesis, también está, vamos, como ligados sí o sí, mirar qué instrumentos de medición les van a servir para eso. Y, por ejemplo, ¿qué instrumentos de medición están? O sea, está, por ejemplo, el tema de si yo voy a tener que hacer encuestas, y cómo voy a recopilar esas encuestas, qué muestreo necesito según la pregunta que tengo, o si no, si yo puedo hacer eso, por ejemplo, es una investigación que puedo dar en la Remington, y entonces puedo hacerlo a través de mandar correos a los estudiantes, o lo puedo hacer en mi trabajo, o es una pregunta que requiere, por ejemplo, de ir a las entidades, a las empresas que me pasen información que ya está, pero que no la han, digamos, interpretado como yo lo necesito. Entonces, o sea, no hay un único sistema de medidas, sino que depende de la investigación, es el mismo sistema de medida que voy a emplear y es vital que haya una coherencia con ello, porque si no, si nuestro sistema de medida no corresponde con la investigación, pues resulta que los resultados que nos van a arrojar no van a ser coherentes con lo que yo quiero, no van a responder la pregunta que yo tengo, ¿sí? O la van a responder a medias. Y eso es, digamos, como básico, tener muy claro qué sistema de medición voy a emplear, qué tiempos voy a usar, qué maneras voy a tener y para que eso pueda en última instancia responderme en mi investigación. Si no, vamos a quedar, digamos, a mitad de camino y pues sabemos que eso puede ser un poco eh, difícil saber que en esta investigación para la sexta semana, cuando estemos haciendo el análisis de las mediciones, digamos, uy, no, estos resultados no me sirven para mi investigación, no porque estén rompiendo mi hipótesis, sino porque no dan cuenta de la pregunta que tengo. Y eso tiene que ver con ello. Pero por eso, la idea es ir caminando cada sesión para que eso no nos ocurra. Pero cuando tengan una investigación y no tengan, digamos, como la posibilidad de acompañamiento, sí es muy importante tener como presente ello. Otro elemento, digamos, fundamental es que la medición está inserta en la fase de adquisición de los datos e informaciones necesarias para tratar la cuestión estudiada, perdón. Eso que, ¿A qué se refiere con eso? Que la parte de la medición es un momento de la investigación, es solo un momento. Y tiene que tener muy claro cuándo se inicia y cuándo se termina. Muchas investigaciones colapsan, por fortuna no propia, pero sí cercana, porque no saben cuándo detener la parte de la medición. Entonces empiezan a seguir midiendo y midiendo. No, es que yo necesito más datos, o es que, no sé, creo que estas muestras no son suficientes y hace que la misma investigación se vaya desbordando. No, el momento de medición, eso tiene que tener un momento de inicio y un momento de cierre. Bueno, yo tengo esta pregunta, la medición la voy a hacer la semana 3 y 4, la voy a hacer con tal personas, voy a hacer este muestreo de tal forma, o lo voy a hacer con tales datos, pues, esto es un seminario contable, entonces pues hay muchos datos, información que pueden tomar sin necesidad de irse a hacer pues, como pesquisas con personas. Entonces voy a ir, por ejemplo, a este banco de datos y voy a sacar tal información y analizar tal información a partir de este banco de datos. Eso tiene que tener unos tiempos muy precisos porque si no, uno empieza a desbordar, a ampliar a darle eh, campo, digamos, se vuelve un tema de no acabar nunca, ¿sí? Se vuelve un tema de que porque no sé cerrarlo, no sé cuándo cerrar la parte de la. Tengo miedo, por ejemplo, de que los datos no sean coherentes o de que sea insuficiente el muestreo, pues termino pues como, como colapsando. Por ejemplo, y ya en un caso muy específico desde la contabilidad, cuando se generan dudas sobre la contabilidad de una empresa, ¿sí? Entonces, una empresa que tiene 50 años, ustedes dicen, no, necesito que me haga una investigación alrededor de cómo se ha generado pues como la contabilidad en la empresa. Pues ustedes tienen que coger un muestreo, o sea, tienen que coger un momento específico para medir, para buscar. Porque si ustedes quieren coger los 50 años de la empresa, imagínense esos libros contables, además, perdón, la contaduría no es una profesión
relativamente reciente, lo que significa que los primeros libros, si hay datos, se generaban de manera muy artesanal, lo que va a ser un estrés para ustedes pues en la búsqueda y se les va a complicar. Que una investigación que además a uno no le dicen tiene 2 años para hacerla, porque esas investigaciones ustedes saben que son muy precisas, ustedes tienen que saber muy bien en qué momento, cuál es la muestra que van a usar para medir. Si van a usarlo, por ejemplo, de manera aleatoria en algunos años, en algunos libros, de adelante para atrás hasta cierto tiempo. Entonces no voy a investigar los últimos 4 años, voy a investigar tales meses, porque yo creo que estos meses son donde más se presentan inconvenientes. Bueno, ustedes ya lo tendrán mucho más claro que yo creo. Pero fíjense que esa parte es clara. La medición tiene que tener un momento. Si ustedes se van a querer medirlo todo, pues no van a acabar nunca y no van a poder entregar resultados. Ahora, ya ustedes, por ejemplo, entregan. Yo hice un análisis de los últimos 2, 3 años de los libros contables de esta empresa y encontré que se han generado problemas en este tipo, en estos elementos, una especie de auditoría contable, que las auditorías son tipos de investigación además. Ya con eso ustedes tienen criterio para resolverlo. Si quiere irse más atrás, pues bueno, ya ahí sería otra investigación que dé cuenta de otros años, pero tomarlo por muestras precisas. Entonces miren que no es tan, digamos, desbordada esta, esta línea, sino que hay que tener muy claro en qué parte se hace la medición, o sea, en qué parte es que yo quiero adquirir los datos y las informaciones para la cuestión, pero es un momento nomás. Y bueno, la medición del fenómeno también, digamos, trata de qué? Pues de ayudarse de mediciones apropiadas para poder rendir cuenta de resultados que siempre son originados en tratamientos estadísticos u otros. ¿Qué significa eso? Que de todas maneras la medición es fundamental, pero no es el centro de la investigación, o sea, no es el centro de la investigación, o sea, la medición es un apoyo, o sea, es un apoyo que le da mucha más fuerza a la investigación, pero no es el centro. O sea, la investigación de todas maneras lo que está tratando es de darle un soporte, digamos, como argumental a lo que yo estoy haciendo. Pero la medición, pues finalmente es una parte solamente, ¿no? Porque la parte porque hay otros elementos que tienen que ver con tener una pregunta muy clara, investigación, o sea, tener un criterio de investigación también muy, muy definido, y la medición lo que da cuenta de eso, o sea, da cuenta de cómo efectivamente lo que yo estoy haciendo sí es cierto, es verídico. Ya digamos como para las últimas, pues como diapositivas, nos dice, por ejemplo, ¿para qué se usa la medición bueno, dice, para consignar los datos de la medición se utiliza lo que se conoce universalmente como tabla estadística. Eso, pues, ya ustedes han visto aquí estadística, no les voy a llover sobre mojado en ese tema, además, pues creo que ustedes están mucho más versados en esa parte ya técnica que yo. Pero todo, o sea, todas esas mediciones ustedes lo que las llevan es a datos estadísticos. Y esos datos estadísticos ya les permite hacer de todo. O sea, ya toda la recolección, bien sea digamos, del muestreo por libros contables, bien sea de datos, no sé, alrededor de percepciones sociales. Bueno, centrémonos en el tema de lo contable acá. Pues todos esos datos ustedes los llevan a una tabla estadística, y en la tabla estadística es donde se permite ya ver, digamos, como en fresco, como dicen los pintores, en fresco, que, cuáles son los resultados de lo que estoy haciendo. Porque ahí ya en la tabla estadística, entonces ustedes ya pueden hacer porcentajes, hacer comparaciones, coger todos esos rasgos, todos esos atributos que habíamos pensado originalmente, y con esos atributos empezar a definir, digamos, como la forma de los resultados mismos de la investigación. Entonces, toda la parte de la medición siempre llega a una tabla estadística que, bueno, depende de ustedes, ya el programa que se use o la forma que se use para construir esa tabla. Pues, no sé, Excel, que es como el documento célebre para ello, pero que también hay otras formas en las cuales nosotros podemos llegar a elaborar estas tablas. Y además, según el objetivo de la investigación y la naturaleza de los atributos, ¿sí?, existen diferentes herramientas de representación y tratamiento.
¿Qué significa? Pues estamos hablando que hay dos tipos, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa, donde lo fundamental es el conteo, la relación, la medida, y la cualitativa, que pues a nosotros nos interesa el tema de las categorías, del orden, de la interpretación de esas categorías. Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, de la categoría de pobreza, en una investigación cuantitativa yo sería muy preciso en decir qué es lo que quiero, cuál es el concepto que voy a abordar de pobreza y dedicarme a hacer una muestra de la medición que se hizo. Mientras que en la cualitativa, luego de hacer esa categorización, sería una reflexión sobre el tema de la categoría de pobreza. O sea, en lo cualitativo se prioriza del análisis de la categoría, mientras que en lo cuantitativo se prioriza. Jorge, ¿vas a decir algo? No, profe, es que me sacó y volví y me conecté. Dale, no te preocupes. Mientras que en lo cuantitativo se prioriza, digamos, como que las mediciones. Y ojo ahí cuando decíamos en la sesión pasada el objetivo. Ustedes dicen, por ejemplo, en lo cuantitativo, que la mayoría de, de la población analfabeta en Pereira son hombres, pues ustedes no están ahí diciendo nada que parezca tendencioso, porque ustedes lo que están mostrando es una cifra. Entonces, esta cifra nos demuestra que. Pero si fuera cualitativa, ustedes dicen, bueno, eso tiene que ver con que hay una sociedad, que sí, o sea, ya en el mismo resultado, es más, hasta el mismo muestreo entre una investigación cuantitativa y cualitativa varía mucho, porque en la cualitativa siempre hay un análisis, digamos, mucho más personalizado, mucho más desde las categorías que en la cuantitativa. Pero bueno, ya lo habíamos hablado un poco. Ahora, ¿ustedes qué hacen cuando tienen todos esos resultados? Pues se genera un proceso de comparación de los resultados, que eso no es complejo. Realmente comparar los resultados es escoger y crear modelos sistémicos y ya empezar a definir las variables que se estudiaron. La próxima sesión nos vamos a concentrar en el tema de variables y vamos a ir ya, mejor dicho, la próxima sesión se las cuento, va a ser todo el tema de variables y vamos entonces a definir, por ejemplo, instrumentos de medición para nuestra investigación, que eso digamos como que lo tendríamos en la semana 3. La 4 y 5 haremos los ejercicios de medición. En la 4 y 5 haríamos, digamos, como los ejercicios de medición, y en las 6 haríamos todo el tema como de 6 y 7, todo el tema como de conclusiones y entregaríamos en la octava. Bueno, análisis de datos y conclusiones y entregaríamos en la octava. Fíjense, está como muy medito todo. Entonces, nosotros yo cojo toda esa información, la llevo a tablas estadísticas, ya me empieza a generar, digamos, como porcentajes, números, datos, y yo ya cojo y con eso empiezo a generar modelos sistémicos. Entonces, por ejemplo, bueno, construyo variables, le digo que los miramos luego, pero por ejemplo, en el caso de la investigación, en el caso, por ejemplo, de las auditorías contables, que es algo que se hace tanto y que es tan necesario para las empresas, pues ustedes cogen datos y con esos datos ustedes analizan resultados. Bueno, esta empresa necesita implementar un software para mejorar la contabilidad, porque resulta que la contabilidad se ha llevado de manera artesanal y eso ha generado estos problemas, ¿sí? Esta empresa, bueno, ¿sí? Todo lo que ustedes están haciendo en una investigación, en una auditoría, da cuenta de un análisis de resultados que también permite reconocer, por ejemplo, falencias en las entidades empresariales, en las estructuras. Y eso es lo que ustedes tienen como el plus. Ustedes esos análisis son los que ustedes dan. O sea, ustedes comparan esos resultados y a partir de esos resultados empiezan a determinar, empiezan a cuantificar las relaciones entre dos o más variables, bueno, empiezan pues, a mirar qué, qué, qué diferencias, cercanías, bueno, a darle pues ya como a concretar más bien esas diferencias y cercanías. Y finalmente, entonces ya vamos con ese tema de la interpretación de los resultados, que es lo que venía diciendo, creo que me salté un poco. Y es que es coger toda esa información de la investigación e interpretarla en elementos, digamos, como de análisis muy concretos, muy específicos. Y eso tiene que partir por que yo llego luego de una auditoría extensa en cierta empresa, llego y tengo que dar respuesta de cómo creo yo, por ejemplo, o sea, uno, hacer una evaluación de cuáles son los elementos que veo mal desde la contabilidad, que veo que están, digamos, como fallando, y sobre eso también generar una interpretación, unas posibles soluciones. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, en Pereira? Creo que ustedes lo saben, contabilidades muy artesanales todavía, no hay cero uso de software contables, cero uso de contadores, sino que hay
se defienden con sus conocimientos básicos, digamos, de contabilidad y finanzas, y eso hace que sea muy difícil pues, poder optimizar la contabilidad de ciertos negocios. Pero eso no es, o sea, eso puede ser una hipótesis que yo tengo, pero la forma de, de determinar ello es haciendo una investigación propiamente dicha y demostrar a través del análisis riguroso de los datos, de la información, qué fugas, por ejemplo, de dinero se generan por esos desórdenes administrativos, ¿sí? O que no sé, que cómo podría optimizar mejor, por ejemplo, el tema del uso de los recursos, de la ya eso son cosas que ustedes dicen. Entonces, la interpretación de datos sí es un elemento, digamos, como que es el cierre de la investigación. Fíjense que la medición es fundamental, pero solo es fundamental porque les permite la interpretación de los datos, porque les permite, digamos, darle fuerza a lo que ustedes van a decir. Y estoy hablando de investigaciones cuantitativas, no estoy hablando, digamos, de categorías, pues de preocuparnos por las categorías, sino que estoy hablando en centrarse propiamente en hablar desde los datos recogidos y hablar además en función de números, en función de, digamos, de elementos como concretos, siendo muy objetivos con ese análisis. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda o demás sobre este tema, sobre esta parte. No sé, Profe, pues yo creo que las dudas saldrán cuando empecemos, tengamos el tema y empecemos como a trabajar y a como a aplicar como esos pasos para Dale, ir Jorge. adaptándolo como al tema de uno, creo yo. Listo, listo, Jorge. Entonces hagamos algo. Vamos con la actividad práctica. Recuerden que todas estas sesiones vamos a tener ejercicios muy prácticos por lo que tú dices. Una vez teoriza y, y en la parte teórica pues le parece todo muy lógico, pero cuando ya va a aplicar empiezan las dudas reales. Entonces creo que estamos como muy de acuerdo en ello. Entonces, bueno, ¿cuál es el ejercicio de hoy? Ya no es un micro ejercicio como la sesión anterior, sino que ya es un ejercicio serio. Entonces, que cada uno de ustedes elija un tema, elija una pregunta y si quieren, bueno, yo creo que de una vez podemos avanzar en la hipótesis para ese microproyecto de investigación contable que vamos a entregar en la semana 8. Son las 9:36. ¿Qué les parece si nos vemos a las 9:55 en 20 minuticos para que ustedes vayan pensando esa pregunta o ese tema, para irle dando forma y empezamos cada uno, aprovechando que este grupo es como pequeño, me dicen qué pregunta tienen y vamos como concretándolo, dándole alguna forma. ¿Les parece? sí, profe. Sí, está bien. Listo, eso sí, espero que todos, o sea, todos tengamos la pregunta porque esa asesoría va a ser muy útil para poder tener un buen resultado para la octava semana. Entonces, listo, yo voy a estar aquí, entonces nos vemos en 20 minuticos con eso, piénsenla bien, recuerden un tema que les guste, pues más, hasta algún ejercicio de investigación que le pueda ayudar a alguien cercano, que ustedes saben que, no sé, pues o sea, es un microproyecto, no sé, la tienda de la mamá, algo que ustedes crean que se puede aplicar este tema de la contabilidad a un proceso de investigación que pueda dar cuenta de estos ejercicios que hemos ido trabajando, pero que también les pueda ser interesante para ustedes y hasta no sé, útil a alguien cercano. Entonces, nos vemos a las 9:55.
Bueno, ya terminó el tiempo. ¿Cómo nos fue? Yo creo que bien, profe. Sí, ya, ya hiciste tu pesquisa y elegiste tu tema. Sí, profe. Ahí más o menos. Listo. Listo, dale. No, no, no. Igual la idea de este espacio es que lo tenemos siempre como 35 minutos. Aprovechar y hacer cierta como asesoría con ese tema, esa pregunta. Entonces, cuéntame, Ilsa, iniciemos contigo. ¿Qué tema, pregunta, hipótesis tienes? Yo siempre tengo la duda de la hipótesis. ¿Cómo sería la hipótesis? La hipótesis es digamos, como la idea con la que tú, o sea, el tema, digamos, analfabetismo. Eh, Pregunta de investigación, ¿qué tanto analfabetismo hay en Pereira? Hipótesis, en Pereira hay una gran población analfabeta. Entonces la hipótesis es como una respuesta posible a esa pregunta que te haces. Ah, ya, pues. Dale. Bueno, mi tema es la educación contable en la actualidad. ¿La qué? Educación contable en la actualidad. Muy bien, y además que esa es un tema desde la teoría contable, que es chévere. Educación contable, tema, listo. Sí. La pregunta que me hago es, ¿por qué es tan importante la educación contable en la actualidad? Listo. Sí, Y la respuesta sería, para cada persona es muy importante, ya que es necesario llevar nuestras cuentas, saber cuánto nos ingresa, eh, si tenemos un dinero, saber cómo administrarlo, en qué invertirlo. listo, muy bien. Pero por ejemplo ahí, entonces, ¿cómo harías el tema de la pesquisa? O sea, ¿cómo buscarías ese tema para responder la pregunta de por qué es tan importante la educación contable? Pero pues dame más tiempo porque no había hecho la pesquisa. Perdóname, no te escuché bien. Dime de nuevo. Que me des más tiempito para responder la pesquisa porque ese no la había respondido. No, dale, no, pero por ejemplo, no, no, no. La idea de Ah, este por espacio es también para ejemplo, eso. Por es ejemplo, tan, dime, dale otra porque vez. es tan importante, porque todos necesitamos saber cómo llevar nuestros ingresos. Listo. Entonces tú, por Cómo ejemplo, administrarlos. ya. Entonces tú, por ejemplo, ahí lo que tendrías que hacer es buscar cuál va a ser digamos, la población a la cual le vas a hacer la pregunta, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, ahí la Remington no sé si te sirva, bueno, o te sirve, no te serviría, por ejemplo, en contabilidad, porque obvio todos los de contabilidad van a decir que sí es muy importante, pues porque todos están estudiando ello. Tú estás Sí, haciendo una pregunta es hacia afuera, ¿cierto? sí, es hacia afuera, es hacia todas las personas en general, toda la sociedad. Exacto. Exacto, pero entonces como esa muestra es demasiado grande, o sea, recuerda que es una investigación para entregar en 7 semanas y esa pregunta es muy amplia, entonces la idea es como achicarla un poco para que pueda responderla en 8 semanas, en 6 semanas, 7. Entonces, por ejemplo, si a esa pregunta, ¿por qué es tan importante la educación contable? Que está bien, entonces la hipótesis sería, por ejemplo, bueno, o la idea sería, por ejemplo, análisis de varias tiendas de barrio, o no sé, algún tema que tú creas que pueda ser muy útil hablar sobre ello, o sea, gente que tú sepas que necesita la educación contable y no la tenga. O puedes, por ejemplo, hablarlo con otras carreras de la Remington que sepas que tengan emprendimientos y que no sean tan buenos en contabilidad. O sea, lo que tienes que enfocar es la población y una población que te dé cuenta de esa investigación que tienes, además porque es un tema gigante, o sea, es un tema muy valioso que podrías hacerlo luego en proyección, digamos, como a nivel de Pereira, porque no sé, uno podría ir de pronto a la DIAN y preguntar cuántas empresas en la DIAN, pues no sé si tengan ese dato, cuántas empresas, por ejemplo, tienen contador o cuántas microempresas tienen contador. Esos, por ejemplo, son datos que uno puede ir buscando.
Pero como en este momento no creo que nos dé para el tiempo para ello, o por lo menos a ti, podrías pensar una población de muestra o una que te pueda permitir dar una respuesta a esta pregunta sobre la cual puedas trabajar. Por ejemplo, la Remito me gusta mucho porque la Remito, pues como tiene el servicio de correos y demás, ustedes pueden buscar de pronto una selección en carreras, en administrativos o de pronto en empresas amigas, que ustedes pueden hacer que puedas hacer como un formulario con unas preguntas que den cuenta de esto que estás haciendo acá, pueden ser cerradas o abiertas, y ya que tengas, digamos, sobre una base de, no sé, 20, 50 encuestas, es la posibilidad de responder esta pregunta, porque tú lo que vas a coger sobre eso es teorizar. Entonces, por ejemplo, mucha gente no sabe qué es la contabilidad. La pregunta, ¿usted sabe para qué sirve la contabilidad? Y mucha gente va a decir no. Y esas, dime, Isa. No, que sí que es verdad. Exacto, entonces ya por ejemplo lo que tú estás haciendo es buscando con esas preguntas justificar tu respuesta. O sea, es muy, la contabilidad que sirve para esto, que está profesionalizándose desde hace tanto tiempo, resulta que aún hoy mucha gente no sabe para qué sirve. Y eso, o sea, si ves que es un tema que se puede abordar de muchas maneras, pero creo que ya estás como, la idea es como por la próxima sesión, enfoquémosle, ya empezamos a mirar los instrumentos de medida, ¿te parece? Trata de Sí, pensar tú en gracias. dónde te va a poder, dónde lo vas a, qué población te va a servir y lo enfocamos, pero va muy bien. Sí, gracias. Eh, dale, Mari, Profe, dime. pues pensando en lo que usted nos dijo, pues como buscar un tema que nos pudiera servir, pues Sí, un tema muy importante me parece a mí las NIF, que es algo como un tema muy nuevo sí, para muchas personas. sí, Entonces, para no abarcar mucho, podría aplicarse en las pequeñas empresas. Entonces, adaptación de las NIF en pequeñas empresas puede ser como el tema. sí. Y como la hipótesis, Soy ya voy. 29, 352. Soy 29. Dale. Listo, profe. Sería lineamientos de las NIF en las pequeñas empresas. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuáles son los lineamientos? Pues sería como que, como las, ¿qué se exige? ¿Qué deben aplicar las pequeñas empresas de las NIF? ¿Me entiende? Sí, O qué se debe adoptar en una pequeña empresa como de las NIF? ¿Qué aplica para las pequeñas NIF? Para las NIF en las pequeñas empresas. De las NIF en las sí. pequeñas empresas. Pues entonces ya usted me ayudaría pues como ¿cómo es? A perfeccionar como la idea. Pues a mí Sí, me interesa mucho las NIF porque es algo que es como muy nuevo para la contaduría, ¿cierto? Es algo que apenas sí, se ha ido implementando y pues nos va a servir mucho porque pues uno en la carrera ve pues como algo muy básico, pero sería bueno como investigar acerca de eso y le serviría, por ejemplo, a las personas que necesiten implementar como base para las personas que tienen que implementar estas normas en sus pequeñas empresas. sí, pero fíjate, podrías mirar, por ejemplo, qué tanto ya están implementándose, sí, qué tantas empresas, no solo en pequeñas, sino en medianas, o sea, ya hablando de pymes, pequeñas y medianas Sí. empresas, qué tantas empresas están ya aplicando las NIF. Entonces, ¿por qué tú dices eso? Hay una pregunta que tú dices son los lineamientos, pero creo que no es. ¿Qué tanto se están implementando ya las NIF en las pequeñas y medianas empresas? Y es fácil, no sé, habría que buscar quién nos puede dar esa información. Y entonces ya, Porque, profe, yo lo vería pues por el lado de que uno pueda crear una empresa, ¿cierto? Una pequeña empresa. sí, Entonces, pues yo creo que uno tiene que mirar, o nosotros como contadores, que se debe tener en cuenta, ¿me entiende? Que estas pequeñas empresas puedan o deban aplicar de las NIF, pues yo lo veía por ese lado. sí, sí, Y pues no, o hablo sea, pues de las PAI para no abarcar, pues sería como alineamiento, para no hablar en general pues de todo Colombia, todas las empresas. no, está bien, no, incluso lo podemos aterrizar en Pereira, pues lo podemos hacer Ajá, acá. Pero lo que sí. te digo es que son dos preguntas. Uno, los lineamientos, ¿cierto? Entonces, buscar cuáles son los lineamientos que hay para ello. Y la Que esa segunda, pues, sería, es como cierto, como las normas que rigen para las pequeñas empresas, ¿cierto? exacto, Viéndolo por ese sí, lado. Ajá. exacto. Pero esa parte, digamos que sería la parte de investigación teórica.
Pero entonces tú Sí. podrías, que sería el centro de la investigación, pero tú podrías hacer Ajá. digamos, una segunda pregunta de investigación más concreta y es saber qué tanto se está implementando en este momento, que creo que es fácil. Dime. Listo. O sí, al 2021, como es cierto, como desde cuándo empezaron a exigir la aplicación de esas normas y al 2021 cómo va esa aplicación. Exactamente, y claro, entonces imagínate, porque entonces tú vas a coger, vas a investigar, yo no sé quién, pues cómo podamos conseguir esa información, que es lo importante, pero creo que eso no la pueden dar, o sea, no tendrías que hacer como una búsqueda de negocio, sino que la puedes buscar como de manera institucional y decir, por ejemplo, que si se implementó, ¿desde cuándo inició eso de lo del NIP, Mari? Eso, ¿Cómo, profe? no, dale, no. Pero digamos que es algo que es muy reciente y la idea es Sí. mirar cómo no se está cumpliendo y qué tan necesario es hacerlo. Entonces, fíjate que ahí estás dando a esa pregunta que tú quieres, que es cuáles son los lineamientos de los NIF, estás complementándola con el tema de que hay una ausencia de aplicación del NIF en las pequeñas empresas. Y creo que es fácil, es posible hacerlo en el tiempo que tenemos. Bueno, profe, entonces, en conclusión, ¿cuál sería? La pregunta la debo entonces perfeccionar o No, según lo que hablamos esa. ¿Ah? No, son dos. O sea, es que tú puedes hacer, digamos, dos preguntas en la investigación porque una también responde a la otra. O sea, una es cuáles son los lineamientos del NIF, que es una pregunta que tú quieres hacerlo para las pequeñas empresas. Y la segunda es, bueno, ya, ¿qué tanto se están implementando, qué tanto se está implementando el NIF en las pequeñas empresas? En Pereira. ¿Qué Listo. tanto? Ya, eso. Listo, profe. Ya, sí. Muchas Dale. gracias. No. Y la ventaja es que eso se puede investigar con instituciones. No tenemos pues que ir a buscar por ahí a tiendas a averiguar ellos, sino seguramente las instituciones nos las den. Si no, se hace un muestreo. Buscamos en algunas empresas y preguntamos sobre ello y con eso podemos hacer también la base para arrojar esos resultados. Bueno, profe, gracias. Dale. ¿Quién más quiere darnos su...? Profe, yo. Dale, va Marta y luego no sé quién habló. Dale, Marta. Listo, profe. Bueno, la pregunta mía está enfocada en el restaurante que yo tengo, profe. ¿Sí? Yo tengo un restaurante, se llama Sabor Cafetero, entonces la muestra la implementé desde ahí. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo ha afectado contablemente el flujo de caja de Sabor Cafetero H&M durante el mes de abril 2021 frente a las medidas del toque de queda por el COVID-19 en Pereira? La hipótesis sería, se estima que el toque de queda sí ha afectado el flujo de caja de Sabor Cafetero durante el mes de abril. No ha afectado el toque de queda en el mes de abril, esa es otra. La muestra sería, se realizó una encuesta a 5 funcionarios de Sabor Cafetero directivos donde se evaluó si el toque de queda afectaba el flujo de caja durante el toque de queda en el mes de abril. Las conclusiones que saqué fue, del 100% de encuestados, el 70% afirmó si ha afectado el flujo de caja debido a los clientes. No salen a la calle. Y el 30% dijo que no, ya que el servicio de restaurante es hasta las 3 de la tarde, el servicio. ¿Sí? Muy bien, Marta. Y mira que tú ya hiciste toda una investigación en este tiempo, pero lo que podríamos hacerlo, porque como esta investigación es para entregar la 8ª semana, es ya con ese ejercicio que tú tienes en ese restaurante, hacerlo, por ejemplo, con los negocios cercanos. No sé, piensa en la cuadra, o sea, en un sector muy cerrado, que permita además, no solo sabor cafetero, si no es solo sabor cafetero, sino digamos 6, 7 establecimientos más, digamos 10. Y con esos 10 haces esas mismas preguntas y haces esos mismos procesos, ya puedes tener para entregar la 8ª semana una investigación que dé cuenta, por ejemplo, de cómo el toque de queda afecta a los restaurantes de la ciudad. Mira que, y es una cosa que puedes hacer con un muestreo cerrado. Entonces, muy bien, lo único que te diría es, no te quedes ya en este espacio porque ahí ya tendrías la respuesta, sino que amplía la pesquisa la búsqueda, pues el nombre pesquisa a veces es maluco. Y restaurantes aledaños, profe.
Exacto, restaurantes y negocios comerciales aledaños. Si tú quieres, enfatiza con restaurantes, pero de pronto hay bares, de pronto hay tiendas, pues, o sea, todo lo que tiene que ver con el sector comercial, creo que haría más diversidad en ello y permitiría como construir una investigación como mucho más profunda. Listo, profe. Muchas gracias. Pero no, muy bien, Marta, ahí vas enrutada en ello. ¿Sigue Mari? Mari, Profe, ¿me habla? dime. Me está hablando conmigo, profe, escuché mal. Sí, 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 Dígame. que tienes la mano levantada. Vas a... No, ya, profe. Ah, Entonces, ya. debo quitarla, yo ya opiné. Sí, no, ya la bajo, es que pensé que ibas a opinar en algo. Bueno, ¿quién sigue? Jorge, dale, Jorge. Bueno, profe, pues lo puse ya como muy general, de acuerdo con lo que están hablando, entonces no sé si lo puedo enfocar así o disminuirlo. Yo puse, el tema sería el por qué evaden impuestos las empresas MIPYMES en Colombia. Y la hipótesis sería que, pues, que hay demasiada carga fiscal a estas empresas pequeñas, sobre todo los microempresas que pues hablan que en Colombia el 90% de las empresas son MIPYMES. Obviamente, pues las grandes empresas pues ya sería muy difícil evadir y se evitan ese tipo de cosas. Entonces, es como el por qué las empresas evaden. Entonces, creería que es porque hay demasiada carga fiscal. Debería haber una política de impuestos menores hacia esas empresas para que la gente tenga como esa educación de pagar lo que es y tratar de evadirlo lo menos posible. Obviamente respetando su utilidad. No, muy bien, Jorge, la pregunta está muy clara. Creo que la propuesta de investigación también está muy definida, pero sí tienes razón, como el tiempo es muy O sea, corto. muy general, muy macro, sí. No, general no, ese es macro, porque digamos la pregunta es muy precisa. Lo que pasa es que sí Sí. está, o sea, eso es una investigación Ya muy, sí, exacto. de tesis, o sea, es una muy buena investigación. Pero lo que podríamos hacer es no hacerla, por ejemplo, ¿por qué evaden impuestos las empresas MIPYMES por ejemplo, no sé si tengas acceso en el centro de Pereira o por ejemplo, puedes hacer esa pregunta así, ¿por qué evaden impuestos las empresas MIPYMES? La pregunta se puede se puede hacer general, pero ya digamos en el tema en el tema de la hipótesis, no, en el tema, digamos, del planteamiento del problema, puedes poner, Sí, en esta investigación voy a hacer un ejercicio de análisis alrededor de un muestreo con 10, 15, no sé, 20 empresas MIPYMES para saber cuál es la razón por la cual se va de impuestos. Y efectivamente, ya uno sabe que si bien la pregunta es una pregunta muy global, pues la investigación como tal la están centrando en un núcleo muy pequeño y ya en la investigación la puedes centralizar. Porque es que la pregunta es perfecto, sí. porque de hecho, unos ejercicios, eso se llama pues una microinvestigación, pero una microinvestigación puede dar cuenta de elementos globales. Y creo que la pregunta es precisa y eso lo podrías hacer. Listo, gracias. Listo, dale, no, muy bien, Jorge. Muchas gracias a ti. ¿Quién sigue? Profe, yo. Dale, Fabiola. El tema sería la contabilidad de procesos, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cómo ha influido la contabilidad de procesos en tiempo de COVID de pequeñas empresas? La hipótesis sería que ha influido demasiado, ya que al manejar la contabilidad en los procesos de manera de pagar proveedores y manejar el flujo de caja, para saber si de esta manera se tienen los recursos para... Ay, profe, ahí quedé. Porque es Dale, que... no. Dale, Fabiola, cuenta. Sí, no, sigue. No, profe, ahí voy. Dale, no, pero vas muy bien. Ahí digamos que lo que nos toca centrarnos a todos, bueno, a la mayoría, es en determinar cómo vamos a hacer el muestreo, es decir, en qué población vamos a usar para Pues poder por llevar. decir, profe, sería como las tienditas de mi barrio.
Ah, bueno, está muy bien, Ha está muy bien. influido a ellos en la contabilidad y en los procesos en este tiempo de COVID, porque ellos tienen que manejar su contabilidad para poder saber si pueden pagarle a los proveedores, si tienen con qué pagar el arriendo, pues influye para mí de muchas maneras. Sí. O no sé, usted qué me diga. No, 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 está muy bien, está muy bien. Ya si tú te tienes claro, digamos, como ese muestreo, es importante. Hay que mirar, por ejemplo, que el muestreo sí sea suficiente. ¿Qué me refiero? ¿Qué es lo que le decía a Marta? Mira que Marta hizo eh, toda casi que una microinvestigación en este momento, pero la hizo solo sobre su negocio. Claro, como ella tiene los datos frescos, pues, los tiene ahí, lo puede resolver de manera muy fácil. Pero entonces si ella ya lo hace no solo sobre ese negocio, sino sobre varios, pues ya ahí los resultados van a verse mucho más objetivos. Entonces lo que yo te digo es mirar, por ejemplo, cuántas tiendas son las que las que puedes investigar. Ahora, si solo tienen que ser tiendas, pueden ser diferentes negocios locales, no sé, panadería, carnicería, pues porque todos de todas maneras funcionan con ello, que permita hacer un muestreo, digamos, como suficiente y que dé cuenta de ello. Ok, profe. Si no, no te estoy diciendo pues, que tienen que ser 100, sino que sí tiene que haber cierta variedad en el muestreo para que la investigación, cuando... ¿Cuántas, profe? Dime. Lo mínimo son cuántos para hacer la muestra. No, no, no hay un mínimo o un máximo. Es, digamos, que una cantidad que te permita a ti generar tendencias estadísticas. ¿Qué significa? Que si tú solo es una, pues todo te va a dar del 100% porque pues finalmente es solo una muestra. Entonces, si tú tienes, digamos, en cambio 3, 4, 5, eso va a hacer que el muestreo sea mucho más completo. Bueno, profe. Gracias. Incluso, incluso, no sé, si de pronto tienes, por ejemplo, alguna, porque no tiene que ser, digamos, solo en tu barrio, sino, por ejemplo, tienes alguna familiar o algún amigo que tenga un negocio que, pues, con el que también puedas hablar sea de confianza, también te puede servir para hacer ese muestreo. ¿Sí? Bueno, profe. Sí, igual no te preocupes, digamos que con 5 puedes hacer. Con 5, listo, profe. Sí, Muchas gracias. dale. No, 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 a ti, Fabiola. Eh, ¿Alguien más? Faltan todavía algunos por... Ah, el Lorna, eso que te iba a decir. Yo, si quiere. Ah, bueno, entonces va Yuri y luego Lorna. Listo, profe. El tema es sobre la revisoría fiscal en Colombia. Y entonces la pregunta sería, ¿qué tan positivo es el desempeño de la revisoría fiscal en Colombia? Sí, Yuri, ¿cómo piensas responder a esa pregunta de investigación? Qué pena, profe, se me ha desactivado el audio. Dime. Ya en la hipótesis, se me ha desactivado el audio. Ah, En la ya, listo. hipótesis ya se puede, o sea, es a fin de establecer como la efectividad que tiene la revisoría fiscal en Colombia. Sí, pero ¿y cómo piensas hacer, por ejemplo, el muestreo para ello? Porque eso es una pregunta amplia. Sí, profe, ahí quedé varada. Sí, porque digamos que Pues si es ahorita una... escuchando a ahorita escuchando a los compañeros, pues sí, profe, me queda difícil ahí la muestra. Dale, sí, porque por ejemplo, ¿qué? O sea, la pregunta es una pregunta válida, o sea, es importante, pero se me hace es como difícil construir un muestreo en estas semanas porque es muy grande sobre que dé cuenta de la revisoría fiscal. Porque además, ¿con quién vas a hablar? Con los revisores fiscales. ¿Quién crees tú que puede hablar sobre ello? ¿Sí? Las empresas, bueno, hay que también definir con quién construir. Profe, y si la hago no en Colombia, sino en Santa Rosa, Monterrey. Claro que sí, si tienes cómo, claro. O sea, si, no, no, donde te quede más fácil. Listo, profe. Entonces cambiaría la pregunta por ¿qué tan positivo es el desempeño de la revisoría fiscal en Pereira? Listo, sí, eso, sí, está muy bien. Y lo harías, digamos, aplicando con qué empresas o con qué entidades, que tú creas que sea fácil hacer esa pregunta. Pues, profe, ya me tocaría buscar las empresas.
Sí, traten de no complicarse tanto en ello, o sea, piensen en espacios donde sea fácil, digamos, como preguntar ello, no sé, eh, miremos, yo en ese sentido sí no lo he buscado, pero habría que mirar, voy a hacer la tarea, qué tanto, por ejemplo, en Cámara de Comercio, qué tanto en la DIAN pueden permitirnos información fidedigna, porque no toda investigación requiere muestreo. Es decir, hay algunos temas, por ejemplo, como el tuyo, que puede que ya esos datos ya estén. Lo que tú tienes que hacer es analizar todos esos datos. O sea, tu tarea sería más bien ir a que te entreguen esa información y sobre esa información analizarlo todo para poder dar respuesta a la investigación. Creo que me parecería fácil preguntar por ese lado. Ah, listo, profe. Listo, sí, pero hay que pensarlo y mirarlo. Si tú puedes también como ir averiguando, sería genial. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ahora sí, Lorna. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Mi pregunta es, ¿saben los pequeños comerciantes del municipio de Tadó, del Chocó, que deben llevar contabilidad? Eh, sí, dale, Lorna. Mi hipótesis o posible solución sería, lo tengo como enumerado, hacer una encuesta, manifestar los riesgos que conlleva no hacerlo e invitarlos a llevarla o darles una posible solución. Dale, aunque la hipótesis tuya es que ellos no saben que deben llevar contabilidad, ¿cierto? Sí, Entonces, la hipótesis es la posible respuesta. Entonces, tú crees que a esa pregunta la respuesta es que no, que ellos no saben llevar contabilidad, ¿cierto? Y a esa hipótesis, entonces tú en la investigación lo que vas a hacer es coger a un muestreo digamos, de pequeños comerciantes en Tadeo, no sé con cuántos piensas hacer lo que te quede fácil, por ejemplo. yo creo que unos 8. Está bien, por ejemplo, unos 8, donde tú les preguntes que si saben llevar contabilidad, o sea, que si deben llevarla, les puedes preguntar cómo la llevan. Bueno, ¿tú cómo haces para saber las cuentas? No, yo tengo un papelito, o tengo un cuaderno y le hago 2 líneas y con eso trabajo. O sea, puedes mirar primero, preguntar cómo llevan sus cuentas, ¿cierto? Luego decirles, ustedes saben que tienen que llevar una contabilidad porque es un negocio, está registrado, bueno. Y ya luego de esa pesquisa, pues con unas preguntas muy, muy, muy concretas, entonces, bueno, les gustaría, por ejemplo, porque realmente creo que la pregunta tuya es, bueno, o el tema de investigación tuyo no es tanto si ellos saben o no saben llevar las cuentas, la contabilidad, sino cómo aportar el mejorar la contabilidad. Uy, muchas gracias, aquí que me llegaron con un cafecito. ¿Cómo aportar, por ejemplo, el mejorar la contabilidad de los pequeños comerciantes en Tadeo? Fíjate que la pregunta es mucho más bella y es mucho más a lo que tú estás intentando hacer. O sea, tú no estás investigando si ellos saben o no. Lo que tú me estás diciendo ahí es que tú quieres ayudarlos. ¿Sí? Entonces la pregunta es más bien cómo aportar el mejorar el manejo de la contabilidad de los pequeños comerciantes en Tadeo. ¿Sí viste cómo se está dirigiendo la pregunta? Y entonces ya la pregunta de si ellos saben o no sería uno de los puntos en la encuesta, digamos, en la pesquisa, eh, pero lo que tú quieres es, luego de esos resultados, mirar cómo puedes hacer una asesoría, por ejemplo, corta sobre contabilidad en todos ellos. Listo, profe, muchas Y, gracias. y digamos que los resultados de la investigación serían entonces, por ejemplo, hemos mejorado un poco la contabilidad porque en los 8 casos, incluso no tienes que escoger tantos, porque como vas a hacer un proceso casi que de alfabetización contable, entonces escoge 5, un muestreo más cerrado. Y en esos 5 casos, por ejemplo, ya saben usar libros contables, ya saben que son activos, que son pasivos, pues usar esos elementos básicos de contabilidad que antes no tenían, por ejemplo. ¿Listo, Lorna? Listo, profe, muchas gracias. No, 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 gracias a ti. Es un proyecto además con un impacto social. La contabilidad usualmente tiene como dos grandes componentes. La, la, la primera que es la contabilidad desde la teoría contable, que es la que creo que en la que hemos versado muchos de acá. Y la segunda que tiene que Profe, ver se con... te escucha entrecortado. Dime, ¿me escuchan entrecortado? Se escucha un poco.
Pero, ¿es solo Yuri o son todos los que me escuchen entrecortados? Yo lo escucho bien, profe. Yo no. Sí, yo creo que es tu internet, Yuri, porque cuando intervienes se te escucha también intercortado. Pero dale, muchas gracias ahí, en todo caso. Dale. Lo que estaba, se me fue el hilo. Es que, bueno, en la investigación contable siempre hay más o menos dos grandes como formas de investigación. Por ahí descargué un documento que se los voy a pasar para que lo lean. Y es que la investigación contable está, digamos, como desde la teoría contable, desde la teoría financiera, que está con todo ese tema de las auditorías, que está ese tema, por ejemplo, de lo que me decían del tema de revisorías fiscales, pues, o sea, cosas muy desde ahí. Y está el otro que tiene que ver, digamos, como el impacto social de la contabilidad, que es lo que está, por ejemplo, proponiendo Lorna de cierta manera, que es lo que está proponiendo, creo que también Fabiola, con el tema del análisis de los pequeños comerciantes, incluso un poco Marta, fíjense que en la parte social se está mirando, o los que están haciendo sobre el impacto del COVID, pues no están mirando solo la parte contable en términos de reconocer eh, eh, qué tan bien o qué tanto conocen la norma o qué tanto están adecuados a ciertas nuevas reglas en la contabilidad, sino que están mirando, por ejemplo, qué tanto un virus como el COVID, como una decisión política eh, como el toque de queda o lo que decía Jorge alrededor del tema de, eh, digamos, de por qué evaden impuestos, y resulta que no es un problema solo de lo contable, que se nos está hablando que hay una relación siempre social con la contabilidad. Entonces es una norma que parece que tiene una intencionalidad buena, pero que está afectando a un sector importante de la sociedad. Hay gente que se está viendo afectada por ello. Y miren que y lo mismo, cuando uno dice, por ejemplo, el tema de por qué la gente evade, no, es que la gente evade porque es maliciosa, pero resulta que es que a veces las cargas fiscales a veces son demasiado complicadas, la gente no tiene otra que tener que evadir para poder sobrevivir porque no es capaz de pagar. Y sobre todo, por ejemplo, en las pymes es una cosa muy compleja. Entonces, miren que las preguntas también están como versando o están moviéndose muy entre eso. O sea, como la contabilidad no es un campo aparte de la sociedad, sino que está inserto totalmente en ella. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, algún aporte aquí también como para cerrar. ¿Alguien faltó por la exposición de la pregunta? Bueno. No, ¿qué les parece si dejamos la sesión acá? Faltan 3 minuticos para las 10:30, no creo que sea mm, un pecado, pues que cerremos 2, 3 minuticos antes del día. Muy bien para todos por las preguntas. Hay algunas que hay que seguir como masticando un poco más, como trabajándolas, pero ya creo que vamos en camino. Próxima sesión, entonces ya miraríamos el tema de los instrumentos de medición para los que van a hacer, por ejemplo, formatos de preguntas. Miraremos ya el tema de compilación de datos también, el tema de variables, bueno, ya como dándole como forma a ello, pero son temas de investigación muy interesantes, los anoté todos acá para irle haciendo como un seguimiento a ello. Y fíjense que ya entonces lo que se va a entregar en la semana 8 no va a ser pues, algo hecho en la semana 7, sino que desde ya estamos laborando eso y espero ejercicios además muy bonitos. Estoy hasta muy entusiasmado con ver los resultados de lo que me han dicho aquí todos y todas. Entonces, no, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Espero que haya sido productivo este encuentro conmigo. Cualquier crítica, situación, también háganmela saber, que yo estoy atento a escucharlos. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Sí, es muy interesante todo el tema que nos has